Seguimos con el contenido de República de la Verdad. Esta tarde, señores, está conmigo una joven que quien la ve no va a pensar que ocupa ese cargo. Ella es subdirectora de Educa, Acción Empresarial, y ella es Vivian Purcell, así que te doy la formal bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias Bienvenida. a ustedes por la invitación. Para mí es un placer acompañarlos. Ustedes siempre tienen mucha incidencia mediática, hay muchas personas que los detestan, que dicen, no, ellos representan a los ricos, pero no, realmente sus aportes a la sociedad dominicana son muy importantes porque permiten medir cómo vamos a nivel educativo. Y de inmediato, quiero que aproveches el espacio, Vivian, para que nos digas o nos muestres o nos señales o nos menciones una evaluación, cómo va la educación en la República Dominicana desde que se está aplicando ese 4% para la educación. Bueno, qué gancho de primera pregunta. Bueno, nosotros hemos venido diciendo desde hace un tiempo ya que realmente, aunque sí se han logrado avances desde que se empezó a implementar el 4% del PIB al presupuesto educativo, realmente en lo que concierne a los aprendizajes no se ha mejorado ni una décima. Y eso no lo decimos nosotros por decirlo, eso se demuestra con los exámenes, con los exámenes que presentan en tercer y en sexto grado, aplicados por el Ministerio de Educación y también por las pruebas internacionales que nosotros participamos, como lo es PISA. Lamentablemente nuestros estudiantes no aprenden, nuestros estudiantes en tercer grado no saben leer y en sexto grado no pueden realizar operaciones de matemáticas sencillas. Y esto no es algo solamente del sector público, ya que estas pruebas se realizan en ambos sectores. Es un problema que tenemos a lo largo de todo el sistema. O sea, cuando decimos una prueba de matemáticas sencilla, tú me dices una división sencilla, una multiplicación sencilla, ¿se les complica mucho a los estudiantes? Sí, estamos hablando de una prueba de sexto grado de primaria, sí. Y los estudiantes no logran alcanzar los niveles satisfactorios. Wow. Y entonces, porque mucha gente dirá que se ha invertido mucho dinero, o sea, un dinero grosero. Se ha invertido una gran cantidad de dinero. Como dije al principio, sí se han logrado cosas. Se ha logrado, por ejemplo, implementar la normativa 0915, que en estos días ha dejado mucho de qué hablar. Y se está tratando de lograr que entonces los jóvenes que entran a la carrera de educación tengan una preparación mejor para que cuando se gradúen como docentes pues puedan ser mejores profesionales y formar mejor a nuestros estudiantes. También se han construido más centros educativos, lo que ha logrado que haya más acceso a la educación. Y se ha hecho todo el tema de República Digital y la formación a través de la tecnología, pero sabemos que eso no es suficiente. Hay un problema, por ejemplo, con los libros de textos. Tenemos prácticamente 6 años que no tenemos libros de textos nuevos, o sea que los que se están usando no están actualizados a lo que ha sucedido y a las nuevas corrientes de educación. Entonces, lamentablemente, sí se ha logrado, pero falta todavía. Falta todavía. Este proceso de educación a distancia que está desarrollando el Ministerio de Educación, ¿cuál es el parecer que tiene Educa sobre esto? Bueno, nosotros reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación para poder llevar educación a todos los rincones en este proceso de pandemia. Sin embargo, desde hace un tiempo entendemos que el modelo queda un poco cojo cuando no se le implementa la parte de presencialidad. Y hemos estado abogando por ese retorno progresivo, parcial y seguro a los centros educativos prácticamente desde que inició el año escolar en noviembre. Siguiendo los protocolos y siguiendo las recomendaciones de múltiples países y de múltiples organizaciones, es posible que los centros educativos sean lugares seguros. Todo está en el protocolo que se cumpla. Entonces, ha sido un modelo que hay que reconocer, que ha sido reconocido de hecho por organizaciones internacionales. Sin embargo, como te mencioné hace un momentico, le falta ese componente de presencialidad que permita esa dualidad entre el docente y el estudiante. ¿Tienen ustedes algún ejemplo que pudieran señalar de países donde se ha vuelto a la presencialidad y no han tenido que volver a cerrar porque hubo un rebrote, por ejemplo? ¿Hay casos Prácticamente todos los países que han abierto las escuelas las han podido mantener abiertas. Cuando tienen rebrotes no ha sido por los centros educativos. Lo que dice la evidencia y lo que dice la ciencia es que en los hogares, en las juntas familiares, en los trabajos, los adultos se sienten un poquito más libres, entonces empiezan a bajar la guardia, se contagian, llevan el contagio a la casa y eso produce brotes en la comunidad.
pero no porque dentro del centro educativo se haya producido un brote que haya llevado a que tengan que volver a cerrar. ¿Dónde entiende Educa que impera la necesidad de retornar a la presencialidad? ¿En qué nivel estudiantil? ¿La básica, la media? En todos. ¿En todos? En todos. Empezando, claro está, con los más pequeños, que son los que tienen menos probabilidades de riesgo, ir abriendo a medida que las condiciones lo permitan. Un punto muy importante que lo mencionamos tan pronto iniciaron con este proceso a la presencialidad en 48 municipios es que nosotros estamos iniciando justo después de Semana Santa. Entonces, sabemos que Semana Santa fue una locura en el país y ahora mismo no podemos decir, vamos a cerrar las escuelas porque han aumentado los casos. No fue culpa de las escuelas, fue culpa de toda la comunidad que no se cuidó en esa semana y que ahora tienen dos factores que pues obviamente los están afectando. Si nosotros podemos hacer vida normal, si nosotros podemos salir, si nosotros podemos ir a un supermercado, si podemos ir a un restaurante, ir al cine, ir a una plaza, cuidando los protocolos, podemos hacer exactamente lo mismo en los centros educativos. Eso es lo que piensa Educa. Eso lo dice no Educa, eso lo dice la ciencia. Quisiera saber, los amigos que nos están viendo en este momento, escuchan Educa, tienen una impresión, algunos muy positiva, otros no tan positiva. Realmente, ¿qué es lo que hace Educa? ¿Desde cuándo existe Educa? ¿Por qué surgió Educa? ¿Cuáles son los objetivos que tiene Educa? Háblanos de Educa. Okay, bueno, mira, Educa es la institución que representa al sector empresarial en temas de interés nacional, sobre todo lo que es la educación preuniversitaria. Preuniversitaria. Sí, hemos desarrollado proyectos y sí trabajamos temas de educación universitaria, pero nuestro mayor enfoque está en la educación preuniversitaria. Educa tiene este año cumple sus 31 años de funcionamiento. Surgió por el interés de un grupo de empresarios que vio la necesidad de apoyar el sistema educativo y de evaluar y ver qué estaba sucediendo en el sistema que no permitían que nosotros como país tuviéramos una mano de obra de calidad. El trabajo que hace Educa es realizar investigaciones, ejecutar proyectos y pilotos para luego impulsar políticas públicas y tener un asiento en esas mesas donde se toman decisiones para asegurarnos que las decisiones que se tomen sean a favor de la calidad de la educación. Pero muy bien, pero entonces cuando hablamos, me gustó esta parte porque a veces en las universidades hay muchas quejas de que los estudiantes o los bachilleres que llegan tienen muchas lagunas, deficiencias, no saben razonar, no saben usar la lógica y entonces a veces hay que someterlos a una nivelación, etcétera, etcétera. Prueba de ello es que los estudiantes que aspiran a las carreras de educación no logran pasar las pruebas POMA y PAA que se están implementando a raíz de la normativa que te mencioné hace un rato. Pero entonces mucha gente dirá, pero ay hombre, o sea, ¿cómo afecta estas lagunas al empresariado? O sea, explícanos eso. ¿Cómo el hecho de que una persona que está en el bachiller no sepa escribir bien, no sepa sumar bien, no sepa razonar bien, cómo afecta a esta persona que pueda conseguir un empleo de calidad en el futuro? Exacto, ahí es que está el detalle. Yo te diría que no es que afecta solamente al empresariado, afecta al país completo, porque cuando pensamos, por ejemplo, ahora que hay una gran inversión en turismo, que se está pidiendo, el presidente la semana pasada cuando estuvo en Andorra pedía inversión a los empresarios con los que se reunía allá y nosotros pensamos que viene una empresa extranjera y se instala aquí. ¿Qué mano de obra va a contratar si nuestros estudiantes, si nuestros graduandos no saben leer y escribir, no saben hacer matemática o no tienen acceso a una educación superior? Entonces, el interés de Educa es lograr que todos los dominicanos tengan esa educación de calidad para que puedan sobrepasar la barrera de la pobreza y para que puedan tener un empleo digno. No, pero suena bien, ¿viste? Suena bien, de verdad. Vivian Purcell, ¿desde cuándo tú formas parte de Educa? Tengo 2 años siendo miembro del equipo de Educa. 2 años, porque eres jovencita. Sí. Y la gente cuando piensa en Educa piensa como en señores. Sí, o extranjeros también. Sí, el director ejecutivo es extranjero. Es extranjero. Ya yo siento que él es más dominicano que yo por el tiempo que tiene trabajando a favor de la educación dominicana, pero es extranjero. ¿Cómo es la relación de Educa con el Ministerio de Educación? Gracias a Dios no podemos quejarnos. El Ministerio de Educación siempre ha sido muy abierto a Educa. Claro está, hay momentos en que tanto el Ministerio como la ADP están un poco en contra de nuestros planteamientos porque somos muy firmes cuando tenemos evidencia sobre cosas que funcionan.
Pero es una relación muy buena, ellos nos escuchan, nosotros los escuchamos, trabajamos juntos para lograr los objetivos que nos planteamos. Esta decisión del Ministerio de Educación de reabrir centros educativos para que vayan estudiantes a voluntad, o sea, nada obligado, que puedan tomar clases presenciales, si entienden que la virtualidad no les funciona completamente, ¿cuál es la opinión que tiene Educa al respecto? Para nosotros eso fue de las mejores decisiones que se han tomado en las últimas semanas y esperamos que tal como se señaló en el protocolo, en los próximos días se esté anunciando cuáles municipios podrán abrir y que se abran otros niveles. Siempre y cuando se estén cumpliendo los protocolos, es completamente posible que se dé una educación presencial. ¿Ustedes tienen personal vigilando eso o cómo sí, va eso? Hemos estado en conversación con diferentes actores del sistema que están en centros que ya regresaron a la presencialidad y queremos hacer una investigación, pero tenemos que darle un poquito de tiempo. Parte del trabajo que hace Educa es investigar y hacer ese análisis de políticas y de qué está funcionando y qué no. Y sí tenemos en agenda evaluar cómo se está llevando a cabo ese proceso, pero tenemos que darle por lo menos un mes y medio para poder medir el impacto real. ¿Qué tiene que pasar para que la educación en la República Dominicana mejore? Wow. Yo te podría decir que de las primeras cosas que tenemos que pensar es que hay políticas públicas que se diseñaron que pudiesen funcionar si le damos el tiempo y le implementamos de la manera correcta. Repite eso, por favor. ¿Hay políticas públicas que pudieran funcionar si les damos el tiempo? Si le damos el tiempo y le implementamos de la manera correcta. O sea, que no se le da el tiempo ni se implementa de la forma correcta. Y se quedan, muchas políticas se quedan engavetadas. Dios mío, Vivian, ¿pero cómo va a ser? Sí, tenemos muchas personas capacitadas que se mantienen en el sistema. Tenemos un grupo de personas que trabajamos a favor de la educación, que hemos hecho propuestas, que hemos diseñado proyectos. Entonces se empiezan a implementar y ahí es que vemos dónde está el problema, que no se implementan, que no se evalúan. Y si nosotros no evaluamos lo que estamos haciendo para ver qué está funcionando y qué no, no podemos tomar decisiones al futuro. Y nos damos cuenta que muchas veces se cambian las ideas sin hacer esa evaluación y sin ver si había que cambiarlo o no. Entonces ahí yo creo que está el principal problema. Nos falta evaluación de nuestro sistema y de nuestras políticas para ver qué nos está funcionando y qué no, y entonces identificar cómo podemos mejorarlo. ¿Qué mensaje envía Educa a la sociedad dominicana y al gobierno ya para concluir esta entrevista? Bueno, a la sociedad y al gobierno les digo que regresen a las aulas si se les da la oportunidad. La verdad es que la educación es la transformación para la vida de cada uno de los ciudadanos, es lo que permite sobrepasar la barrera de la pobreza y sin educación entonces no vamos a tener ciudadanos comprometidos con un país mejor para el futuro. Así que a las aulas. Bueno, pues muchísimas gracias Vivian Purcell, ella es subdirectora de Educa. Recordar que gracias a Dios ya estamos en eso, pero sobre todo que los dominicanos tienen la opción de que si entiende que no quiere que su niño o niña se contagie, pues puede también continuar con la educación a distancia y que los padres tienen gran responsabilidad en lograr que esos objetivos, que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se dé bien. Así que Vivian Purcell, gracias por estar acá. A ustedes amigos televidentes, les pido que se queden en sintonía porque todavía queda contenido en República de la Verdad y a esta joven bella hermosa, mira, así. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bye, bye.